Hoy nos acompañan Edson Figueroa, Cristian Basaure, pero el fútbol mundial está golpeado. Hay una cuestión que de verdad a mí me dejó mal, y fue lo ocurrido en Querétaro, este duelo entre el Atlas y el propio Querétaro, la situación de una pelea campal donde las autoridades aún no son capaces de decir cuánta gente ha muerto, pero uno vio un grado de violencia ya desatado, ya creo yo superior a lo que habíamos visto en el último tiempo, una de las imágenes más violentas que me ha tocado vivir en todos los contextos de violencia de barra. Y esto tiene que tener consecuencias, no puede pasar así nomás, no puede quedar como una anécdota, porque el fútbol está sangrante y herido a nivel mundial a partir de la incompetencia de las autoridades de controlar una violencia que se venía anunciando hace mucho rato ya y creciendo en el fútbol mexicano. Arranco contigo, Basa, y tu reflexión. Buenos días, ¿cómo están? A ver, leía unas declaraciones de Nicolás Larcamón, técnico que pasó por Chile y que está dirigiendo de muy buena manera al Puebla, y me hizo mucho sentido la frase. Dijo, nos hicieron creer que el fútbol es de vida o muerte, y nos lo creímos, y me parece que dentro de lo que estamos viviendo con una guerra, con ver estas imágenes del fútbol mexicano que es tremendo. Yo creo que la verdad hay que revisarse como seres humanos lo que estamos haciendo, a qué punto estamos llegando. Es un partido de fútbol, yo no puedo creer, las imágenes son terribles, con familias corriendo dentro de la cancha, con niños tratando de sacarlos de la sangre, porque era de verdad una locura, le pegaban en el suelo a gente que estaba muerta. Policías que estaban hablando por teléfono cuando detrás de ellos estaban corriendo para ir a enfrentarse a las barras. No, tremendo, la verdad es muy duro, es muy difícil. Yo creo que la reflexión tiene que ir, lo que hablamos siempre cuando vemos este tipo de situaciones, de qué estamos haciendo, a qué punto estamos llegando, primero como seres humanos y después que caigan, pero por favor, de verdad, de una vez, todos esos delincuentes, porque no hay otra, alguien que va a matar a una cancha, no es un hincha de fútbol, pero hay que sentar un precedente. Ya ni siquiera esto escapa para mí lo de la liga, para mí es FIFA, para mí es quien sea, pero tienen que hacerse cargo, no puede ser que haya impunidad ante este tipo de situaciones, insisto, terribles que vimos el fin de semana y que lamentablemente manchó el fútbol, manchó la pelota. Ojalá hayan represalias interesantes, importantes para estas personas y nada, una lástima comenzar así, pero había que hacerlo porque no podíamos dejarlo pasar. Qué difícil tema. Buenos días, saludos a todos y a todas, pero muy difícil hacer una reflexión en base a un tema tan complejo. Voy a hablar desde mi lugar de hincha del fútbol, desde ese hincha que desde los 4 años iba con mi papá al estadio. Creo que encontrarse con una escena así es muy complejo cuando no hay respeto por la edad, cuando no hay respeto por el género, cuando no hay respeto por un par, por un prójimo. Yo siempre he dicho y he hecho la reflexión que la gente, el hincha del fútbol, independiente del equipo que sea, tiene más cosas en común que cosas distintas. Si tú empiezas a encasillar ciertos gustos, la afición por el fútbol, por ciertas bandas de música, son todas muy similares. Probablemente si tú lo sientas en una sala de clase, en una oficina, esas personas van a tener más puntos afines que diferencias. Y resulta que te pones una camiseta y esto pasa a ser una guerra, pasa a ser un estado de guerra. Y esa situación es muy compleja y es muy difícil de analizar. Y acá uno debe pensar también qué tan lejos estamos de lo que se vivió en México. ¿Qué tan distinto fue lo que pasó en Concepción entre Colo-Colo y Católica? O lo que pasó años atrás entre Santiago Wanderers y Colo-Colo. Y yo creo que ahí hay una diferencia y que tiene que ver con las culturas, con los pueblos. En México hay una normalización de la muerte durante los últimos años que es distinta quizá a la que vivimos acá, que puede pasar en Colombia, desde lo que pasó desde los 90, en más. Y me parece que ahí, a la hora de actuar, este ser humano, no sé cómo catalogarlo, no me gustan mucho los calificativos,
insisto, le teme menos a la muerte y va y mata. O sea, matar, es tremendo. Sí, lo que pasó es muy difícil de analizar y más allá de buscar el responsable, porque esto no termina individualizando a la persona e inclusive poniéndolo tras la reja, que es lo que debe pasar. Es como tú educas para que este tipo de situaciones no pasen nunca más, no solo en México, sino que en ningún lugar del mundo. Y ahí yo creo es donde se apunta muy poco. Ya a nivel mundial se debe cambiar esta figura. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque en Inglaterra a lo mejor se sacó a los hooligans de las canchas y no están. Pero lo vimos en la Eurocopa el año pasado, lo que pasaba en las calles. En las calles esa violencia sigue. Ya es un tema que hay que examinar y que es muy complejo y de muy largo análisis. Solo lamentar lo que sucedió porque realmente fue terrible. Pero es interesante lo que tú dices. Yo creo que da por una reflexión mayor el ver cómo estamos nosotros, qué tan cerca, tan lejos estamos de la realidad mexicana. Yo coincido que hay cuestiones culturales que nos hacen diferente ahí con el nivel de delincuencia que hay en México, pero hemos ido avanzando. Y si bien hasta el minuto todavía no lamentamos, gracias a Dios, ha sido todo esto muy afortunado, una muerte dentro del estadio, hay violencia que comienza desde el mismo minuto. Por ejemplo, ayer en el Superclásico, en que los grupos de barristas salen de las poblaciones. O sea, el Superclásico no se vive solo el día de partido. Hay gente que está obligada a vivirlo todo el año y en sus casas. Y desde ahí hay que ir trabajando con esa gente. Creo que hay que ir también analizando la situación en la que se encuentran y tratando de evitar de que el narco, de que la violencia los vaya penetrando y se transforme en un instrumento. Por eso también, y con esto termino, que a mí me preocupaba mucho el plan que tenía el futuro gobierno de Gabriel Boric respecto a colocar el barrismo como un aspecto destacado que debieran promover desde el barrio, como ellos mismos decían, barrismo barrial. Yo creo que eso es peligroso si no se acota. Afortunadamente entiendo que ya lo han ido dejando un poco detrás en virtud de las circunstancias, pero ojo, me parece que era un tema delicado el no considerar también los aspectos negativos y, por supuesto, las externalidades de organizaciones criminales como son las barras para darle un valor luego social dentro de las comunidades. Ya lo tienen y no es positivo. Por lo tanto, imagínense con poder. Podría ser aún más peligroso. Pero bueno,